14 y 17 años conoció y entregó su vida a Cristo. Él venía de un hogar muy piadoso, ¿sí?, en Inglaterra, y él decide en su corazón que tiene que llevar el evangelio a los lugares más remotos y más lejanos de la tierra, ¿sí?, casi a esa edad, imagínense, fantástico. Y Dios le pone en su corazón a China, ¿sí? Vete a China, que China era tan remoto entonces como para nosotros es ir a Marte. Para nosotros hoy, así de lejos se veía China en aquellos años, porque pues no había medios de transporte excepto caballos y barcos, ¿no? Y llegar a un lugar tomaba muchísimo tiempo. Y Hudson Taylor dice la historia que él se preparó, ¿verdad? Para vivir con muy poco, o sea, recurso, y él aprendió a vivir como un chino, sí, literalmente. Tomó esa decisión, esa convicción de hacerlo. Y después de 1000 travesías y peligros y pruebas que pasó en su vida, llegó, se casó, antes o después no estoy seguro, con su joven esposa, y decide vivir como los chinos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Hudson Taylor? Hudson Taylor se corta el pelo, ¿sí?, y se deja la trenza, ¿sí?, como los chinos. ¿Sí? ¿Se han visto ese tipo de gente? ¿Verdad? Así más o menos con las películas. Y comenzó también a vestirse con vestidos que los chinos usaban, así largos, ¿verdad? Y aprendió los idiomas de los chinos, principalmente el mandarín y el cantonés, a la perfección. Y de hecho obligaba a los demás a hacerlo también, a todo el mundo a que hiciera eso también. Obviamente los misioneros y ministros ingleses, ¿verdad?, estaban escandalizados por lo que él estaba haciendo, o en la forma en que él lo estaba haciendo. Y eso fue todo un gigante de la fe, ¿sí?, Hudson Taylor. Y hay muchas cosas, historias acerca de su vida, pero fue un gran héroe de la fe. Pero al mismo tiempo vivía terriblemente afligido, o sea, esa era la ironía. Vivía con mucha aflicción en su corazón, ¿sí?, incansable en el trabajo, incansable en la oración, incansable en la santidad, en su santidad y en su consagración a Dios. Pero él sentía que no daba el ancho. Imagínense. ¿Usted ha sentido eso? Yo sí, muchas veces. Por lo menos una vez por semana. Que quieres caminar con Cristo, con Dios, que quieres servir a Dios, pero como que no das el ancho, como que no te sientes apto para esa cosa, ¿no? Y quiero leerles algunos de los escritos que él tiene acerca de su vida en ese tiempo y después. Dice Hudson Taylor: todo el tiempo yo tenía la certeza de que en Cristo estaba todo lo que yo necesitaba. Wow. La pregunta práctica era: ¿cómo se lo saco? ¿Cómo lo obtengo de Cristo? Él, o sea, Cristo era verdaderamente rico y yo pobre, decía Hudson Taylor. Él era fuerte, pero yo débil, decía. Yo sabía plenamente que en la raíz y en el tronco, refiriéndose a la vid verdadera, a la viña, había una abundante grosura. Pero ¿cómo conseguir para mi pequeña ramita esa riqueza de Cristo? Sí, en mi caminar diario. Hasta un día empecé a ver, dice, que lo único que se requería es tener fe. Dice, pero yo no tenía esa clase de fe. Ahora, entienda, este era un hombre que tenía entre 10 o 12 años de servir al Señor en el campo misionero, con grandes sacrificios sobre él, una vida absolutamente ejemplar. Y él está siempre consciente de que no da el ancho. Wow. Que no representaba a Dios como debía o debía hacerlo, que no puede servir a Dios como debía hacerlo. Wow, y así vivió por bastante tiempo. Y dice, cuando mi agonía estaba al máximo, ¿sí?, en el pico, una frase en la carta de uno de mis colaboradores dice: Dios la usó, dice, para quitar el velo de mis ojos, dice Hudson Taylor. Y el Espíritu de Dios me reveló de cómo yo estoy en Cristo, como nunca lo había visto antes, dice Hudson Taylor. Dice, empecé a ver que la manera en que la fe es fortalecida en uno que sigue a Cristo es porque descansa en aquel que es fiel.
Él dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré, se decía a sí mismo. Dice, y hay varias sesiones, ¿verdad?, de lo que él escribió, del cambio que hubo en su vida. Le quiero leer una de ellas. Dice, al meditar en la viña y en sus ramas, dice, la luz del Espíritu se derramó en mi alma. Y vi lo grande de mi error en tratar de obtener la savia de Cristo. Vi no solamente que Cristo no me dejará, sino también que soy parte de su cuerpo, que soy parte de su carne y de sus huesos, ¿sí? Y que la vid no solo es el tronco, sino también la raíz, también es las ramas, los ramilletes, ¿verdad? Las hojas, las flores, la fruta. Y Jesús no solo es eso, Él es también la tierra, Él es la luz del sol, es el aire, la lluvia y 10,000 cosas que jamás hemos soñado o necesitado, dijo Hudson Taylor. Dice, cuando yo descubrí la realidad de que yo soy uno con el Salvador resucitado, que soy un miembro de Cristo, y piensa en lo que eso significa. ¿Puede acaso él ser rico y yo pobre? Decía, ¿puede tu mano derecha ser rica y tu izquierda pobre? Decía, ¿puede ser tu cabeza bien alimentada mientras tu cuerpo se muere de hambre? ¿Cuál es la respuesta? No. Decía en el cambio que hubo en él, dice, ya no tengo ansiedad acerca de nada, decía Hudson Taylor, pero ahora me doy cuenta que él tiene toda la capacidad para llevar a cabo su voluntad, y su voluntad es lo que yo deseo. Dice, no importa dónde me pone o cómo, ese es asunto para que él haga su preparación en mí. Decía, si él me pone en un lugar más fácil, me debe dar su gracia. Pero si me pone en un lugar más difícil, también me dará su gracia. Si yo si yo envío a uno de mis criados a comprar algún artículo barato o sumamente caro, él voltea conmigo, decía, para que yo le dé el dinero. Él no se preocupa porque yo soy el que le tengo que suplir, ¿cierto o no? Dice, si Dios me pone en un lugar de muy seria confusión, ¿no deberá Él también darme mucha guianza? Si me pone en un lugar de gran dificultad, me dará también mucha gracia, ¿no? Y en circunstancias de mucha prueba, mucha fuerza me dará. Nunca temas, decía, que sus recursos no serán suficientes a la situación que Él te pone. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque sus recursos son míos y Él está conmigo y vive adentro de mí. Wow. Entonces, mi hermano, yo estoy en Cristo, sí, y Él está en mí. Él es la raíz, Él es el tronco, yo soy la rama, yo soy parte de Cristo, ¿verdad? Y si yo he nacido, si tú has nacido de nuevo, tú eres parte de su cuerpo, yo soy parte de su cuerpo y su carne y de sus huesos. Amén. De Jesús. Le preguntaron años después y le dijeron, ¿está usted consciente siempre de Cristo? Le preguntaron a Hudson Taylor. Le preguntó un anfitrión donde él se hospedaba. Él le respondió, mientras yo dormía en la noche, le dijo al huésped, a su host, ¿cómo se dice él? Sí, el que lo hospedaba. Dice, mientras yo dormía anoche, le dice, dejé de reposar en tu casa porque yo no estaba consciente del hecho. Dice, yo no necesito estar consciente de que estoy en Cristo, lo que se me hace imposible, decía, es estar consciente de no estar en Él. O sea, si yo no estoy consciente de que estoy dormido en la cama, ¿por eso dejo de estar dormido en la cama? No. Decía, yo no estoy consciente en algún momento de que estoy en Cristo, pero ¿por eso dejo de estar en Cristo? No. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Hudson Taylor? ¿Qué fue lo que le pasó? Se le abrió el entendimiento, mi hermano, a la gracia que le revolucionó la vida.
Sí, se le quitaron las vendas, los velos, y la gracia vino y le transformó la vida. Ese fue el secreto de su vida espiritual de Hudson Taylor. Su vida y su ministerio fueron cambiados dramáticamente cuando él entendió esta profunda verdad sobre la gracia de Dios. Sí. ¿Cuántos hemos tenido esa clase de luchas o tenemos aún? ¿Verdad? Pero quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1, porque nos describe esta cosa que transformó, que cambió radicalmente la vida y el ministerio de Hudson Taylor. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: ciertamente de su plenitud tomamos todos. Dice: y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Léalo conmigo desde el 16, una vez más. Dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. El siguiente versículo: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Y esto fue lo que cambió y transformó radicalmente la vida de este misionero, de este hombre que vivía en profunda aflicción. Sí. O sea, gracia, mi hermano, es toda la riqueza de Dios dada libremente en tantas formas y en tantos aspectos como nosotros no hemos empezado a imaginar. Repito, gracia es toda la riqueza de Dios que Dios da libremente a nosotros en tantas formas y aspectos. ¿Sí? Y nosotros hemos sido hechos herederos de esa gracia. ¿Qué hemos sido hechos? Herederos. Dios nos la da, nos la otorga. Pero no solamente eso, sino también para operar en esa gracia todos los días de nuestra vida y todos los días de la eternidad. Repito, también nos ha sido dado para operar, para que nosotros operemos en esta gracia. Diga conmigo: funcionemos en esta gracia. Sí. Ahora, gracia la conocemos en su forma principalmente en cuanto a la salvación. Cuando la gente habla sobre la gracia, gente que es cristiana o algunos que incluso no son, se refiere principalmente a nuestra salvación. Dice Efesios capítulo 2 que por gracia, ¿sí?, a través de la fe somos salvos. Esto no es de nosotros, sino de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, yo era un pecador, tú eras un pecador, un rebelde, ¿verdad? ¿Verdad? Que no tenía mérito, no tenía forma de salvarse a sí mismo, pero Cristo, que no tenía pecado, murió y tomó mi lugar, tu lugar, sin que tú y yo lo mereciéramos. Y a causa de eso, Dios borra mis pecados y me acepta como su hijo. ¡Qué padre!, ¿no? Como que eso merece un mayor entusiasmo. O sea, es que fue lo que Cristo hizo. Esto merece, wow, qué asombroso. Sí. Pero gracia, mis hermanos, no para ahí. Eso es solo el comienzo. Eso es solo la llave que nos abre el universo de la gracia. Sí. Que nos llama, ¿verdad?, a recibir adentro esta impartición sobre nosotros que Dios llama gracia. Sí. ¿Sabe? Dios siempre ha dado gracia, siempre. Y se la dio a Adán al principio, ¿no? Dios lo puso en un huerto que él no plantó, ¿verdad que no? Dios lo puso en un lugar que él no había creado. Sí, Dios se lo dio, Dios lo puso ahí sin que él hiciera nada. Y luego se lo dio a Abraham, ¿cierto o no? Un hombre idólatra, un hombre bastante complicado, ¿sí?, mentiroso y demás. Y Dios le dio una gracia a Abraham. Dios lo llama, le dice: Abraham, Abraham, ¿verdad?
Y dice la escritura en Génesis 15:6, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es la primera vez que aparece la palabra creer en la Biblia. Y Abraham le creyó a Dios. ¡Wow! Y fue hecho justo por Dios. Es decir, apareció delante de Dios como justo, como si nunca hubiera pecado. Y como si siempre hubiera hecho las cosas bien. Esta gracia vino sobre Abraham y otros más. Y Abraham estaba enojado con Dios porque Abraham no tenía hijos. Sí, era un anciano, no tenía hijos. Y estaba molesto con Dios. Y sin embargo Dios le dice a Abraham, sal del fuera de la carpa y mira las estrellas, cuenta las estrellas del cielo. Y Abraham pues desistió de contarlas porque eran demasiadas. Así será tu descendencia. Y llegó a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Puso su confianza en lo que Dios le dijo. Y ahora estamos aquí, todos aquí sentados, los que hemos creído en Cristo. Y somos hijos de Abraham. Nuestro padre Abraham tiene hijos, muchos hijos. ¿Cuántos cantaron esa de niño? ¿Cuántos la bailaron? Yo la canté y la bailé un montón de veces. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia a este hombre. ¿Porque hizo algo? No. ¿Porque se lo merecía? No, porque Dios se la dio. Y así nos encontrábamos o nos encontramos todos nosotros, ¿no es cierto? Algunos éramos aquí el ladrón colgado en la cruz. Otros aquí éramos el hijo pródigo. Y otros un poquito peor eran los hijos mayores en casa pero sin conocer el amor y el perdón de Cristo. Renegando y criticando a medio mundo. Sí. Pero para que me entiendan mejor, le quiero contar el testimonio que contó un amigo. Dice que él compartió la palabra en una congregación y al final vino una pareja. Resulta que eran hermanos. Y era una mujer y un hombre. Le dice, te traigo a mi hermano, ¿puedes orar por él? Sí, ¿qué quieres que ore por él? Es que mira, yo era alcohólico, ¿verdad? Y ya no tomo, pero tengo un montón de depresiones y un montón de cosas. Y vivo todo triste y todo afligido. Ora por mí, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a orar por él y le presentó a Cristo, ¿verdad? Y se dio cuenta que no entendió nada de la predicación. Bueno, voy a orar por él. Está orando por él. Y después de haber orado una vez, en uno de los momentos, pues no pasó nada. Y ayúdeme, ¿verdad? Para que Dios me saque de esta, ¿verdad? Y como que no le entraba, ¿verdad? Y le dice, este amigo mío, le dice, ¿sabes qué? Yo era drogadicto por muchos años. ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Dígame, ¿verdad? Para que Dios me ayude. Le echó muchas ganas. Y como le he dicho aquí antes, ¿verdad? Cuando alguien se está ahogando, uno no le dice échale ganas, ¿verdad que no? Porque mientras usted le diga échale ganas, se va a terminar ahogando. Esa persona necesita un salvador, ¿sí o no? No echarle ganas o portarse mejor o mejorar. Necesita un salvador. Y oraron otra vez, total, oraron como 3 veces y vio que este amigo mío veía que esta persona no le caía el 20 del amor de Cristo, de la salvación de Dios. Y entonces se detiene y le pregunta, a ver, le dice, ¿cuál crees que sea la motivación de Dios para perdonar tus muchos pecados que has cometido en toda tu vida? Ay, pues no sé, pues híjole, ¿verdad? Y se ponía nervioso y no sabía qué contestar, ¿verdad? Y argumentaba, ay, bueno, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Y le decía, a ver, escúchame, ¿cuál es la única motivación que Dios tiene para aceptarte y darte tu perdón? Y bueno, ¿verdad? Es que, pues tú sabes, ¿verdad? Y decía un montón de cosas. Ya como a la tercera, cuarta le vuelve a hacer la misma pregunta. Y se queda callado. Y está así. Y luego le contesta, ¿será Jesús? Y le dice, así es. Y cuando dice eso, se le pone una sonrisa en su boca. Jesús, Jesús. En ese momento nació de nuevo. Porque entendió que no era porque lo mereciera, sino porque Cristo, Jesús, le había otorgado perdón y salvación, no sobre algo que él había hecho. Eso es gracia, mis hermanos. Sí. Dios nos lo da en Cristo y por Cristo. Dígalo conmigo, en Cristo y por Cristo. Amén. Ahora, pero gracia no termina allí.
Ahí comienza, ahí nos abre la puerta, pero no termina allí como mucha gente piensa. Y queremos nosotros descubrir cómo operar en esta multiforme gracia de Dios que la Biblia nos muestra en los pasajes, en diferentes pasajes. Hay un versículo, lo que es el favorito de muchos cristianos, cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados. ¿Qué dice? Yo los haré descansar. Y luego dice: y toma mi yugo, ¿no? A todo el mundo nos encanta la primera parte, ¿no? Sí, Dios, estoy bien cansado, estoy bien trabajado, estoy bien amolado de la vida, Señor. Sí quiero descansar en ti, pero dice coma o punto y coma, y tomen mi yugo, dice el versículo, no termina ahí. ¿Sabes? Jesús nos llamó a una vida donde nosotros trabajamos y colaboramos con Él. Sí. Porque así fue al principio. Cuando Dios puso a Adán en el huerto que Dios le dio, que Dios plantó para él, ¿para qué puso a Adán en ese lugar de gracia que Adán recibió? ¿Para qué? Dice la Escritura. Para labrarlo, es decir, para trabajar. Para que lo trabajara, para producir. Para eso lo puso Dios a Adán en el huerto, en ese lugar de gracia. Y viene Cristo ahora en el Nuevo Testamento para hacer exactamente lo mismo. Da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Toma nuestros pecados como suyos por pura gracia. ¿Para qué? Para que volvamos al plan original. ¿Cuál era el plan original? Para que tú y yo seamos colaboradores de Dios. No les entusiasma mucho la idea, ¿verdad? Sí. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10. Y aquí vamos a encontrar al apóstol Pablo, ¿sí? Uno de los más grandes y extraordinarios colaboradores de Dios en la vida, en la tierra, ¿sí? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, escribiendo a los Corintios, dice: a decir verdad, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, Pablo o Saulo era todo una pistolita, era un líder, ¿verdad? Pero canijo, y armaba gente y vamos a atrapar a estos cristianos, y verdad, y los traía juidos. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es esa palabra hebrea? ¿Juidos? Se los traía correteados y los encarcelaba y algunos los mataron. Así era Pablo, de lo cual no estaba muy orgulloso. Pero versículo 10 dice: pero, diga conmigo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Wow. Es decir, hay gente que puede recibir la gracia de Dios, pero en vano, de oquis. No producir nada en su vida y a través de su vida. ¿Sí me entiende? Pero dice Pablo: yo la recibí, soy lo que soy por la gracia de Dios para conmigo, y no la he recibido, no la tengo en vano. Wow. Cándenme el versículo, muchachos. Coma, dice, pues léalo conmigo. Dice: antes bien, ¿qué dice? Léalo conmigo en la pantalla. Antes bien, ¿qué? He trabajado mucho más que todos los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué hace la gracia en una persona que era la piel de Judas? Que era un traidor, mentiroso, ratero, chismoso, gandalla, borracho, torcido, perverso, pervertido. ¿Qué hace la gracia de Dios? Trabaja a través de ti. Es decir, la gracia, como les dije la semana pasada, nos habilita, nos capacita para que tú y yo trabajemos en la obra de Dios, para que tú y yo seamos colaboradores de Dios. Amén. Eso es lo que hace la gracia en una vida. Y Pablo, ese fue el efecto y el resultado de la gracia entrando y penetrando y siendo recibida en su corazón. ¿Sí? Lo lanzó a una vida de profunda colaboración y profundo trabajo, insistente y perseverante trabajo, como ningún otro misionero, ningún otro colaborador en la tierra, aparte de Jesús, seguramente. Todo fue la gracia, el favor de Dios que nosotros recibimos sin merecerlo. Amén. A lo mejor estás pensando: ay, pastor, yo quería vacaciones, ¿verdad? Búsquese otra religión.
Ay, pastor, pues yo lo que quería era descansar. Y la gente que tiene la idea de que la salvación es, ay, pues ya a gusto, tranquilo, llego el domingo, me voy, como sabroso, hago lo que hago en la semana y me presento el domingo, buena onda, ¿no? No, mi hermano, hola. Así no es en Cristo, así no es la gracia de Dios. La gracia de Dios te va a habilitar, te va a poner a chambear, que viene del griego chambitis. Se los hablé antes cuando estaba hablando acerca de Ruth. La fe, en términos de lo que estudiamos no de Ruth, del Rahab, la ramera, la prostituta. Fe no te permitirá que te quedes en una silla sentado sin colaborar y trabajar en la obra de Dios. Eso hace la gente de fe. No te permite a ti mismo quedar fuera del plan y el propósito de Dios que Dios está llevando a cabo en una congregación, en un ministerio, en una ciudad. No te permitirá quedarte con las manos en la bolsa o sentado oyendo prédica los domingos. ¿Es importante oír prédica? Sí, qué bueno que está aquí. Pero fe, gracia, porque fe y gracia van juntas siempre, no te permitirá quedarte sin colaborar, sin trabajar en lo que Dios está haciendo. Así que los que estaban diciendo, pues yo lo que quería descansar, yo lo que quería eran vacaciones, ¿verdad? Porque me siento fatigado y cansado. No, búsquese otra religión, como ya lo dije. Porque la gracia de Dios te va a lanzar una vida operativa. Diga conmigo, gracia operativa. Lo he dicho aquí muchas veces. Yo tengo creo que ya son 28 años de seguir a Cristo y tengo 28 años sirviendo a Cristo. No siempre fui pastor. Empecé siendo Al Capone, así me decían, me pusieron el apodo, Al Capone los acetatos. Yo era el que ponía las letras, eran unas filminas de plástico, eran acetatos, me decían Al Capone los acetatos. Así empecé, y ahora soy pastor, ahora soy compositor, y ahora estoy en otros ámbitos y áreas, pero no dejamos de servir al Señor. ¿Por qué? Eso hace la gracia. No te permite estar de oquis o de X, te va a levantar. ¿Sí me capta? Eso hace la gracia en nosotros. Porque si no es así, mi hermano, hemos recibido la gracia de Dios en vano. Y dice Pablo a Timoteo, espero que no hayas recibido la gracia en vano, sin ningún resultado o ningún fruto en tu vida. ¿Sí? Entonces la gracia te habilita para colaborar con Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. No, capítulo 3, versículo 1. Fíjese lo que dice Pablo. Dice, por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. Está hablando a gente que no era judía. Dice, sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios, o del propósito de Dios, en su bondad. Me asignó para el bien de ustedes, los gentiles. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Dice, al leerlo podría darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Es en los primeros 2 versículos. Dice el versículo 2 de nuevo, si me lo ponen el 2, dice, si en verdad han oído de la dispensación o del misterio, del plan de Dios, dice, de la gracia de Dios que me fue asignada o dada, ¿para qué? Para ir a predicar a los gentiles. Le está hablando a los gentiles. Dios le otorgó a Pablo una gracia para ir y predicar a los gentiles. ¿Sabes? Pablo le predicaba a los judíos y era tan habilidoso, tan capaz, porque recuerde, Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, celoso. Era un tipo preparadísimo, súper capaz en términos de la ley mosaica y la vida religiosa de los judíos. Pero y cuando hablaba con los judíos, cuando debatía con ellos, tú lo puedes leer en Hechos, se los barría, les ganaba, los dejaba bailando, ¿verdad? Pero ¿sabes cuántos se convirtieron de entre los judíos? Ni uno solo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una gracia para irle a predicarle a ¿quiénes? A los gentiles, a los no judíos. Y cuando Pablo entiende eso, y aquí lo dice, ¿sí? Cuando Pablo va, ya no va con un rollo de mucha rollo judío, va con el poder de Dios y con señales, predicando el evangelio. Y las señales respaldaban lo que él hablaba. ¿Y sabes cuántos se convirtieron? Miles, tal vez.
Y muchas iglesias, ¿verdad? Se dice que llegó hasta el antiguo Yugoslavia, que ahora son diferentes países. Se dice que llegó a Roma, estuvo en Roma. Algunos historiadores dicen que tal vez llegó hasta España. Hasta allá llegaba Pablo, a los gentiles. Dios le dio una gracia para hablarles y para que le escucharan y que respondieran a la fe de Jesús. Asombroso. Es decir, Dios nos da la gracia, mi hermano, para que tú y yo colaboremos con Él en llevar el evangelio a otros. ¿Sí me entiende? O sea, Dios no me dio la gracia. O sea, el evangelio o la gracia no es para que Dios resuelva mi problema, mi situación personal. Dios no nos dio la gracia para eso, mi hermano, solamente. Ahora, ¿cuántos saben, y no malentiendan, cuántos saben que Dios nos resuelve cuestiones personales y situaciones personales? Y resuelve problemas, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios les ha resuelto alguna cosa? Yo creo que a todos. Financiera, familiar, sentimental, demoníaca o de lo que sea, ¿no? Pero el objetivo de la gracia, mi hermano, no es resolverte situaciones personales. El objetivo de la gracia es que tú colabores con el plan de Dios de que el evangelio sea predicado a todas las personas. Gracias por el amén de enfrente. Para eso nosotros recibimos la gracia, para trabajar con Él y con lo que Él ha planeado para esta ciudad, para tu familia. Hola, ¿están muy serios? Porque siento que como todos nosotros, verdad, no me ponga a hacer cosas, pastor. No, verdad, yo con oír predicaciones soy contento y la alabanza está re chida y está bien hermoso y el airecito se siente re a gusto. No podemos nosotros reducir gracia, entiéndame, evangelio, a que Dios venga y resuelva un asunto personal y ya. Hace 8 días le decía a una pareja que estuvo aquí visitándonos, con el afán de ayudarles a entender el evangelio y la gracia de Cristo, porque vienen con una situación muy difícil, como matrimonio, como personas, económica, sentimental, etcétera, matrimonial. El objetivo es que tú conozcas a Dios, le decía. Porque si tú vienes a que Dios te ponga el parche a la parte mala de tu vida y Dios te pone el parche, vas a salir y te vas a regresar de donde venías, cuando Dios ya te hizo el milagrito. El objetivo de Dios no es parchar. El objetivo de Dios, la parte mala de tu vida, el objetivo de Dios es darte una vida nueva, en la que la gracia te invade, el amor de Dios te invade, para que tú colabores con Él, trabajes con Él en lo que Él ya trae entre manos. Amén. Sí, eso es lo que pasó con Hudson Taylor, y por eso fue un hombre extraordinariamente usado por Dios de maneras extraordinarias con las limitaciones de su época. Pero ¿cuál fue el resultado? La gracia entendida en él, y lo lanzó a una vida que nunca hubiera imaginado. Y eso es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Sí. Escuchaba el otro día al pastor en una conferencia que tuvimos, y ¿sabes? Dios sanó a mucha gente. Jesús sanó a muchas personas, ¿sí o no? Cuando sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos de esos 10 leprosos siguieron a Jesús? 1. ¿Sabes? El objetivo de Jesús no era simplemente sanar. Los milagros tenían como objetivo, ¿sí? Confirmar el mensaje del evangelio. Pero ¿sabes qué? Y aunque los milagros venían y Jesús hizo muchísimos, y Él nos ofendió porque ellos no le siguieron, ¿sí? Yo antes me enojaba, ¿verdad? Ore por mí, me decía gente, pero no venía a la iglesia, me daba coraje. Y bueno, tuve que aprender de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús sanó un montón de gente. Mucha gente fue mal agradecida, ni las gracias le dieron, ¿verdad? Pero el objetivo de Jesús no era los milagros, el objetivo de Jesús era salvar la persona. Y sabes que esos 9 leprosos sí recibieron sanidad y el milagro, pero no fueron salvos. Un día se murieron y se fueron al infierno. El objetivo de la gracia, ¿verdad? Y del mensaje de Cristo no es recibir algún favor personal de Dios para mí o para tu familia. Es que tú y yo seamos salvados, para que tú y yo colaboremos con lo que Él está haciendo ahora. Yo estoy emocionado. Esto es más que simplemente un asunto que se queda conmigo. La gracia es en mí para los demás. Dígalo conmigo, en mí para los demás. Así es. No hay otra manera en que nosotros funcionamos o que la gracia opera en los que seguimos a Cristo. Ahora quiero terminar con leyéndole, vaya conmigo a Efesios capítulo
capítulo 2. Y lo leímos ahorita, pero quiero leerle este pasaje que es muy conocido para todos. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Ok, dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow. Le quiero leer una paráfrasis de otra versión de este mismo pasaje. Puede verme y escucharme. Dice: salvarnos es idea de Él y obra de Él. Lo único que nosotros hacemos es confiar en Él lo suficiente para dejar que lo haga. Es un regalo de Dios de principio a fin. Dice: nosotros no somos el actor principal, sino probablemente andaríamos presumiendo que fuimos nosotros los que lo logramos, o sea, la salvación. Dice: no, nosotros si nos creamos, nosotros ni nos creamos ni nos salvamos a nosotros mismos. Dios es el que nos hizo y el que nos salvó. Ahora, déjenme leerle el siguiente versículo, que es el paráfrasis del versículo 10. Dice: Él nos creó en Cristo para que nos unamos a Él en el trabajo que Él hace. El buen trabajo que Él ha preparado para los que lo hagamos. Trabajo que más vale que estemos haciendo. Trabajo que más vale que estemos haciendo. Para eso fuimos creados, para que trabajemos y colaboremos con Él. Yo sé que nuestra cultura mexicana no es de mucho trabajo, no es de mucho compromiso, pero mi hermano, eso es lo que la Escritura nos enseña a los que seguimos a Jesús. Amén. Y a uno los pretextos se le quitan, a uno las excusas se le quitan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está entendiendo y captando la gracia que me ha sido dada en Cristo Jesús. Sí. Es decir, la gracia de Dios, sí. No es que Dios quiere usarte. Dios ha planeado que seas su instrumento. Dios ha escrito el plan en cómo tú eres su instrumento en la vida, para que sus propósitos se lleven a cabo. Punto y coma. Dios planeó: a ver, voy a ver a Luis, voy a ver a Abel, voy a ver a Mague, ¿verdad? Él va a ser mi instrumento. Ellos van a ser mi instrumento de esta y de esta manera. Van a hacer esto y aquello. Para eso fueron creados. Y la gracia de Dios nos habilita para tal objetivo. Sí. Entonces es más que simplemente que Dios quiera usarte. Porque cuando decimos eso: sí, Dios quiere usarme, pero muchas veces nosotros no queremos que Dios nos use. Pero por eso lo digo de esa manera: Dios no quiere usarte. Dios ha planeado que tú seas su instrumento, de muchas maneras y formas en la vida. ¿No le emociona eso? Padre. O sea, porque mi hermano, éramos un carbón. ¿Qué vale un carbón? Un pedazo de carbón, nada. Pero ¿sabes qué? Dios agarra los pedazos de carbón y los hace diamantes. Y los usa. Y los hace sus instrumentos. Y crea belleza. Algunos éramos carbón, pero del chafita, ¿verdad? Del de Mezquite, de aquí, de Garabitos, ¿no? Algunos eran carbón allá de la sierra, pero todos éramos carbón. No servía para nada, que valía muy poco. Pero Dios nos ha transformado. Su gracia para que tú y yo, y lo ha planeado así, y lo ha destinado así, y lo ha escrito así, que Él preparó de antemano, para que sus propósitos se lleven a cabo. Y Dios nos ha dado una gracia en esta ciudad, mis hermanos. Mira, yo no entiendo, yo no sé por qué Dios no escogió a otro compositor. Bueno, o sea, hay más compositores, no me malentienda, pero ¿por qué no escogió a otra gente? Yo era el carbón más chafa y más que había para escribir ciertas canciones, etcétera, etcétera. Yo digo: ¿cómo? No entiendo. Porque Dios le da una gracia a cierta gente. No es nuestra habilidad. Mire, Pablo era muy hábil y muy capaz entre los judíos, pero entre los gentiles le fue impartida una gracia.
¿Sí me explico? Yo para la música, yo para la composición, cero. Cero, 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 me explico. Pero Dios me dio una gracia que yo no pedí, ni siquiera pedí, que Dios me quiso dar en este lugar hace algunos años. Y empecé a escribir canciones que nunca imaginé que fueran a llegar a donde han llegado. No lo imaginé. Gente me ha visto, ¿a poco usted es el que compuso esta canción? ¿Usted? ¿Así chaparro y feo? No. De veras, una vez me dijo, yo esperaba que era un tipo así alto, así como maduro, interesante, así como intelectual. Y me ven y digo, sí, Señor, pues sí, pues el carboncito que Dios ha usado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo extraordinario de todo eso? Entonces podemos decir, los carbones hechos diamantes, toda la gloria a Él, porque no soy yo. Yo no pude haberlo hecho por mí mismo. Era incapaz de hacer algo como eso, o como aquello, sanar a una persona, o predicarle, etcétera, etcétera, para que se convirtiera a Cristo. Era imposible. Yo era tartamudo y miedoso, ¿verdad? Pero fue la gracia de Dios a través de mí que me habilitó para hacerlo. Amén. Y eso Dios quiere que pase con cada uno de nosotros. Sí. Y Dios nos pone en Cristo por gracia y por fe para que trabajemos y colaboremos con Él en todo lo que Él trae. Amén. Sí, sí, sí. De manera, ¿cuántos están sirviendo aquí en la congregación? Levante su mano. Ya sirven, colaboran en la congregación en algún área. Levante la mano, no tengan miedo, no le voy a echar agua ni nada. Entienda una cosa, les digo a ustedes, cuando sirvan y hagan lo que hagan en la congregación, chico o grande, visible o no, háganlo en el poder del Espíritu Santo. Díganle a Dios, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Más o menos ahí me entrenaron, pero ¿verdad? La verdad es que, ¿verdad? Tengo un montón de miedo y tengo un montón de nervios, pero Señor, ayúdame, dame la gracia, me has dado la habilidad para poderlo hacer. Úsame de esa manera y que tú estés glorificado. Que la gente cuando me vea y me diga, ¿cómo lo hiciste? No sé, pero la gracia de Dios seguramente está sobre mí. Amén. Padrísimo. Ahora, los que no colaboran en la congregación o no colaboran en algún ministerio en la ciudad, ¿sí? Necesita cambiar dramáticamente su manera de pensar. Se llama arrepentimiento. A ver, no me va de la mirada, así como que, gloria a Dios, un mensajito, ¿verdad? ¿Cómo va perdiendo el Chivas? Si usted no colabora con lo que Dios está haciendo en la congregación o con algún ministerio en la ciudad, usted necesita arrepentirse. Porque si no, la gracia de Dios está en vano, es en vano sobre usted. Y no importa si usted tiene una semana aquí, tiene 3 meses, tiene 3 años, tiene 3 décadas, da igual, da lo mismo. ¿Usted ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo? Entonces usted necesita colaborar y trabajar con lo que Dios trae entre manos. Yo pensé que iban a aplaudir y decir, sí, pastor, claro. Pero así debe ser. ¿Me está oyendo? Sí. Ahora, tápese el otro lado de la oreja para que no se le salga. ¿Me está oyendo? Necesito que se le meta. Necesita que le penetre. Porque si no, muchos de nosotros nos vamos a quedar, ¿verdad?, expectantes y como monaguillos, nomás viendo lo que otros hacen. Afortunadamente aquí, ahí la llevamos, ¿verdad? Con los discipulados y casi como 40 personas aquí colaboran en la iglesia de una o de otra manera. Bienvenida, en Ujieres, con los niños, en la alabanza, vendiendo tortas, aguas, lo que sea, como 40 personas. Pero el resto de nosotros necesitamos entender, pedirle a Dios que abra nuestros ojos del entendimiento para que gracia nos sea revelada y que los efectos de la gracia que la gracia traen nos cambian radicalmente la forma en que vivimos y funciona nuestro cristianismo. ¿Está bien? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, le voy a pedir a los que ya colaboran en la congregación, quiero orar y quiero que oremos juntos. Sí, los que levantaron la mano, que ya colaboran. Pero quiero orar por ti para que, como dice la Escritura, ya no lo leí, pero que tu colaboración, tu trabajo sea en el poder y la gracia de Dios. ¿Ok? Y no lo hagas en tu carne, en tus fuerzas, en tu habilidad humana, sino en la habilidad y la capacidad que Dios te da. ¿Ok? Sabes, yo era la persona más tímida, más acomplejada y más traumada de Durango. Por mi niñez, el abandono, la familia disfuncional en la que crecí.
Yo era el menos capaz y apto, ¿sí?, para ser un pastor. Y le vuelvo a preguntar lo mismo: ¿por qué me escogiste a mí? Yo hasta me he visto mal, me peino feo, tengo cara de enojón. O sea, me explico, ¿sí me entiende? Me tengo que forzar para sonreír más. Les soy en esto. Porque yo soy así. O sea, usted ve en la calle, voy y recuerdo: eres cristiano. Okay. ¿Sí me entiende? Y digo: Señor, Cristo te salvó. Okay. ¿Sí me entiende? Y le confieso una cosa: Isaías 54, versículo 1 y 2 lo he estado orando y cantando por semanas. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Da voces de júbilo, grita de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, así dice el Señor. Y he estado gritando y cantando al Señor porque yo no tengo fruto en muchas áreas y yo necesito ser fructífero. Y voy en el carro, voy gritando y gente me voltea a ver y dice: ¿este tipo qué? ¿De cuál fumó? Y voy cantándolo y luego lo voy gritando, voy echando voces de júbilo, porque así dice el verso. Antes de que venga el niño, antes de que venga el fruto, necesitas gozarte y alegrarte y dar gritos de júbilo, dice la Biblia. Pero yo no era apto, pero se me ha dado una gracia para hacer lo que hago. Punto. ¿Sí? Lo mismo. Porque mire, la excusa de la gran mayoría de nosotros es: ay, pastor, pero es que yo no sé hacer nada. Sí, yo no le puedo hablar a la gente, me pongo bien nerviosa. Ay, no, ¿verdad? No, yo me trabo todo y toda. Ay, pues yo la verdad me siento bien inútil porque pues me siento que como que no, lo que lo que se hace en la iglesia, pues yo ninguna de esas cosas las sé hacer y pues yo no puedo, ¿verdad? Y muchos nos sentimos así y esa es la excusa de mucha gente. Pero entienda, la gracia que Dios nos da no tiene nada que ver con tus habilidades naturales. Aunque eso luego se conecta, tiene que ver con la gracia, la habilidad que Dios te da en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y entonces lo puedes hacer, sí, por Él y para Él. Entonces, a los que ya colaboraron en la congregación, pónganse de pie. Los demás, quédense todavía en su lugar. Los que ya colaboran, pónganse de pie. Quiero orar por ustedes. Porque quiero orar y quiero que juntos pidamos al Señor que Dios nos dé la capacidad. Muchachos de la alabanza, vénganse. Para hacerlo, desarrollarlo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Sí. Muchachos de Jucum, ustedes que ya colaboraron en un ministerio, aunque no colaboran aquí, pónganse de pie. Ustedes ya están involucrados en el ministerio, pónganse de pie.